La mañana del jueves 24 de julio de 2025, la tranquilidad de la residencia de Hogan en Clearwater, Florida, se vio interrumpida. Aproximadamente a las 9:50 a 9:51 de la mañana, los servicios de emergencia del condado de Pinellas recibieron una llamada al 911 informando de un paro cardíaco en la dirección del luchador. La naturaleza de la llamada señaló inmediatamente la gravedad de la situación, desencadenando una respuesta médica urgente. En cuestión de minutos, múltiples unidades de la policía y equipos de emergencias médicas de Clearwater Fire y Rescue llegaron al lugar. Testigos presenciales y helicópteros de noticias que sobrevolaban la zona informaron de una considerable presencia de vehículos de emergencia, confirmando que la vida del ícono pendía de un hilo. Los paramédicos atendieron a Hogan en su domicilio antes de tomar la decisión de transportarlo. Fue sacado en una camilla y trasladado en una ambulancia de Sunstar al cercano Morton Plant Hospital. A pesar de la rápida atención médica tanto en su casa como durante el traslado, los esfuerzos por reanimarlo fueron en vano. Hogan fue declarado fallecido en el hospital. En una declaración posterior, su manager, Chris Bolo, confirmó a NBC News que Hogan falleció en su casa rodeado de su familia. Una ligera diferencia con los informes iniciales que podría reflejar el deseo de la familia de enmarcar sus últimos momentos de una manera más privada y serena. La noticia fue dada a conocer inicialmente por el medio de noticias de celebridades TMZ, que rápidamente se convirtió en la fuente principal para otras importantes organizaciones de noticias a nivel mundial, incluyendo CBS News, Sky News, Fox News y People. Este patrón de diseminación de la información subraya la dinámica del ecosistema mediático del siglo XXI. La capacidad de una organización como TMZ para obtener y publicar detalles específicos, como la naturaleza de la llamada al 911 y la imagen de Hogan siendo sacado en una camilla, le permitió establecer la narrativa inicial definitiva. Los medios de comunicación más tradicionales, a su vez, siguieron esta estela, citando a TMZ o corroborando los mismos hechos básicos. Este fenómeno no es solo un detalle sobre la cobertura, sino una ilustración de la cadena de suministro de información en la era digital, donde los medios especializados y agresivos pueden tener una influencia desproporcionada en la configuración de la percepción pública de un evento global. La historia de la muerte de Hogan es, por tanto, también la historia de cómo esa noticia llegó al mundo. El paro cardíaco que terminó con la vida de Hulk Hogan no fue un evento aislado, sino la culminación de una larga y ardua batalla física. El cuerpo que lo había convertido en un ícono mundial fue también la fuente de un inmenso sufrimiento, un hecho que su círculo íntimo intentó manejar públicamente hasta el final, creando una conmovedora lucha entre la imagen de invencibilidad y la frágil realidad humana. La carrera de Hogan en la lucha libre profesional, que abarcó más de 3 décadas, le pasó una factura física tremenda. En sus últimos 10 años, se sometió a un asombroso número de al menos 25 cirugías. Esta lista incluía 10 operaciones de espalda, reemplazos de ambas rodillas y caderas, y múltiples intervenciones en sus hombros, ojos y abdomen. Este historial médico pinta el retrato de un hombre que vivía en un estado casi constante de dolor y recuperación, un marcado contraste con la imagen de superhombre que proyectaba en el ring. Los meses previos a su muerte estuvieron marcados por una creciente preocupación pública sobre su salud, alimentada por rumores que su equipo se esforzó por desmentir. En mayo de 2025, Hogan se sometió a lo que se describió como un pequeño procedimiento de fusión en el cuello. Poco después, su aparición en el programa Fox and Friends para promocionar su nueva liga de lucha libre generó alarma entre los espectadores, muchos de los cuales comentaron que parecía indispuesto. En junio, los rumores se intensificaron cuando el locutor de radio y antiguo amigo, Bubba The Love Sponge, afirmó en su programa que Hogan estaba hospitalizado y en su lecho de muerte, y que se había llamado a la familia para que se despidiera. Estas especulaciones fueron contrarrestadas enérgica y públicamente por su círculo más cercano. Su esposa, Sky Daily, negó rotundamente que estuviera en coma, asegurando a los fans que su corazón estaba fuerte. Su manager, Jimmy Hart, afirmó apenas unos días antes de su muerte que Hogan se encontraba fenomenal e incluso había estado cantando en un karaoke.
Esta defensa pública de su fortaleza creó una narrativa paralela a la de su deterioro físico. La muerte de Hogan por un paro cardíaco representa la trágica colisión de estas dos narrativas. Por un lado, la realidad privada de un cuerpo que finalmente cedía tras décadas de castigo. Por otro, la imagen pública de resiliencia que su equipo intentaba proyectar. Este esfuerzo por controlar el relato público, aunque comprensible como un intento de proteger su privacidad o su marca, también contribuyó a que la noticia de su muerte fuera un shock aún mayor para el público. Los últimos meses de la vida de Hulk Hogan se caracterizaron por esta dualidad. Una batalla de relaciones públicas librada contra la visible y rumoreada realidad de su declive físico. Un último combate que ni siquiera el inmortal pudo ganar. Para comprender la magnitud de la figura de Hulk Hogan, es esencial volver a sus orígenes, a la transformación de Terry Bollea, un músico de Florida, en el superhéroe que definiría una generación y una industria. Su primer y más impactante apogeo profesional no fue un accidente, sino el resultado de una combinación perfecta de físico, carisma y una visión de marketing que cambió la lucha libre para siempre. Nacido como Terry Gene Bollea en Augusta, Georgia, y criado en Tampa, Florida, sus primeros intereses se centraron en la música, donde tocaba el bajo en una banda local. Sin embargo, su imponente físico de más de 2 metros de altura no pasó desapercibido. En 1976, los luchadores Jack y Jerry Brisco lo descubrieron y lo convencieron de que su futuro estaba en el ring. Durante sus primeros años, adoptó varios nombres, pero fue un encuentro casual lo que le dio su apodo más famoso, al aparecer en un programa de televisión junto a Lou Ferrigno, la estrella de la serie. The Incredible Hulk, el presentador señaló que Bollea era en realidad más grande que el Hulk, y el nombre se quedó. El punto de inflexión llegó en 1983, cuando firmó con la World Wrestling Federation, WWF, de Vince McMahon. McMahon vio en Hogan el potencial para ser la cara de su expansión nacional y lo moldeó como el héroe totalmente estadounidense. El 23 de enero de 1984, en un momento que ahora se considera legendario, Hogan derrotó a The Iron Sheik en el Madison Square Garden para ganar el campeonato de la WWF. Ese día no solo ganó un título, nació la Hulkamania. Durante la siguiente década, Hogan se convirtió en el epicentro del boom de la lucha libre de los años 80. Con su lema de entrenar, decir tus oraciones y tomar tus vitaminas, su icónica vestimenta roja y amarilla y su carisma magnético, trascendió el ring para convertirse en un ícono de la cultura pop, comparable a Michael Jackson o Madonna. Encabezó 8 de los primeros 9 eventos de WrestleMania, el buque insignia de la WWF, llevando a la compañía a un reconocimiento global sin precedentes. El momento culminante de esta era dorada ocurrió en WrestleMania 3, el 29 de marzo de 1987, ante una multitud masiva en el Pontiac Silverdome de Michigan, con una asistencia anunciada de 93.173 personas. Aunque la cifra real se estima en torno a 78,000, Hogan se enfrentó a su antiguo amigo convertido en rival, André the Giant. En el clímax del combate, Hogan levantó al gigante de más de 220 kilogramos y lo azotó contra la lona en lo que se conocería como el Body Slam, que se escuchó en todo el mundo. Esa imagen icónica no solo aseguró la victoria de Hogan, sino que consolidó el estatus de la lucha libre como un espectáculo de entretenimiento de primer nivel, capaz de llenar estadios y cautivar a millones. Cuando la llama de la Hulkamania comenzó a parpadear a mediados de los 90, muchos creyeron que la carrera de Hulk Hogan había llegado a su fin. Sin embargo, en un acto de reinvención sin precedentes, Hogan no solo salvó su carrera, sino que encendió el periodo más competitivo, innovador y lucrativo de la historia de la lucha libre profesional. Su segundo apogeo, tan transformador como el primero, demostró su profundo entendimiento de la psicología del entretenimiento. Tras dejar la WWF en 1993, Hogan firmó con la promoción rival, World Championship Wrestling, WWSW, en 1994. Inicialmente, continuó con su personaje de héroe estadounidense, pero el público comenzaba a cansarse de la fórmula predecible. El cambio que definiría la década llegó el 7 de julio de 1996, en el evento de pago por visión, Bash at the Beach. En uno de los giros más impactantes en la historia del entretenimiento deportivo, Hogan,
que se esperaba que salvara a las estrellas de la WCW de los Outsiders, Scott Hall y Kevin Nash, se reveló como su tercer socio secreto. Atacó a su antiguo aliado Randy Savage, convirtiéndose en un villano, heel, por primera vez en más de una década, y destrozando la imagen del héroe infantil que había cultivado. Esa noche, Hogan, Hall y Nash formaron la New World Order, NWO, una facción rebelde que se presentaba como una entidad externa decidida a tomar el control de la WCW. Hogan adoptó el apodo de Hollywood Hulk Hogan, cambió su icónico rojo y amarillo por el blanco y negro, y se transformó en un antagonista arrogante y manipulador. Esta reinvención no solo fue un cambio de personaje, fue un cambio de paradigma. El personaje de Hollywood Hogan conectó con un creciente cinismo cultural y un deseo de entretenimiento más adulto y vanguardista, sentando las bases para la Attitude Era, que dominaría la industria. La NWO fue un éxito rotundo. Se convirtió en la fuerza motriz del programa insignia de la WCW, Monday Nitro, que superó en los ratings a Monday Night Raw de la WWF durante 83 semanas consecutivas, un periodo conocido como las Monday Night Wars. La capacidad de Hogan para orquestar no solo la creación de un personaje legendario, sino también su espectacular destrucción y renacimiento, es lo que hace que su trayectoria profesional sea inigualable. Cuando la WWF, ya convertida en WWE, compró la WCW en 2001, Hogan regresó en 2002. Esto condujo a un combate legendario de icono contra Dwayne "The Rock" Johnson en WrestleMania X8. En un giro inesperado, el público de Toronto, abrumado por la nostalgia, aclamó a Hogan de manera tan abrumadora que, en efecto, lo convirtieron de nuevo en un héroe en el transcurso de un solo combate. Durante el resto de su carrera, tuvo etapas en Total Nonstop Action, TNA, y realizó apariciones esporádicas en la WWE, lo que le valió 2 inducciones al Salón de la Fama, una como individuo en 2005 y otra como miembro de la NWO en 2020, un reconocimiento a los 2 picos polares y definitorios de su carrera. A pesar de sus logros monumentales dentro del ring, el legado de Hulk Hogan está inextricablemente ligado a una serie de controversias personales que fracturaron su imagen pública. 2 eventos en particular, un amargo juicio por la privacidad y un escándalo por comentarios racistas, obligaron al mundo a confrontar la compleja y a menudo incómoda verdad sobre Terry Bollea, el hombre detrás del personaje. Lo que comenzó como un escándalo de tabloide se transformó en un caso legal histórico con profundas implicaciones para el periodismo, la ley de privacidad y la influencia del dinero en los medios de comunicación. En 2012, el sitio web de chismes Gawker publicó un extracto de 1 minuto y 41 segundos de una cinta de video sexual grabada en secreto que mostraba a Hogan teniendo relaciones con Heather Clem, la entonces esposa de su amigo, el locutor de radio Bubba the Love Sponge. Hogan demandó a Gawker Media por $100 millones, alegando invasión de la privacidad y angustia emocional. Gawker se defendió argumentando que la publicación era de interés periodístico y estaba protegida por la primera enmienda, ya que Hogan había hecho de su vida sexual un tema público. El caso dio un giro dramático cuando se reveló que la demanda de Hogan estaba siendo financiada en secreto por el multimillonario de Silicon Valley, Peter Thiel. Thiel buscaba vengarse de Gawker por un artículo de 2007 que había revelado su homosexualidad. Esto convirtió el juicio en una guerra por poderes entre un poderoso multimillonario y un medio de comunicación, planteando serias cuestiones éticas sobre el uso de la financiación de litigios para silenciar a la prensa. En marzo de 2016, un jurado de Florida falló a favor de Hogan, otorgándole $115 millones en daños compensatorios y 25 millones adicionales en daños punitivos. Incapaz de pagar la sentencia, Gawker Media se declaró en bancarrota y se vio obligada a vender sus activos, cerrando efectivamente sus operaciones. El caso se resolvió finalmente por $31 millones. El caso Bollea v. Gawker se convirtió en un momento decisivo en la ley de medios estadounidense. La participación de Thiel demostró que el litigio podía ser utilizado como un arma por individuos adinerados para destruir organizaciones de noticias. El veredicto y la posterior quiebra de Gawker enviaron un mensaje escalofriante a otros medios.
publicar información sensible sobre personas poderosas, podría acarrear demandas financieramente ruinosas, potencialmente financiadas por adversarios ocultos. Esto creó lo que se conoce como un efecto amedrentador, chilling effect, donde los periodistas pueden autocensurarse por miedo a represalias legales, no porque una historia sea falsa, sino porque no pueden permitirse el lujo de defenderla. Si el juicio de Gawker complicó su imagen pública, un segundo escándalo derivado de las mismas cintas de video la destrozó. Este fue el momento en que el personaje cuidadosamente construido de Hulk Hogan se fracturó por completo de la realidad de Terry Bollea, forzando una dolorosa reevaluación de su estatus de héroe. En julio de 2015, se filtró el audio de otra parte de las cintas, en el que se escuchaba a Hogan utilizando un lenguaje extremadamente racista, incluyendo el uso repetido de la palabra N-word, mientras hablaba del novio de su hija. La reacción fue inmediata y devastadora. La WWE rescindió su contrato, lo eliminó de su Salón de la Fama y borró su presencia de su sitio web y de todos sus medios, borrándolo efectivamente de la historia oficial de la compañía que él había ayudado a construir. La disonancia cognitiva para los fans y para la entidad corporativa de la WWE fue insuperable. El personaje de Hulk Hogan era sinónimo de heroísmo y patriotismo, un modelo a seguir para los niños. El audio filtrado, sin embargo, no era un error cometido en personaje. Eran los pensamientos privados y sin filtro de Terry Bollea. La rápida y total eliminación de Hogan por parte de la WWE demostró un cambio importante en la responsabilidad corporativa en temas sociales. Hogan emitió disculpas públicas, calificando sus comentarios como el mayor error de su vida y pidiendo perdón, después de un exilio de 3 años, durante los cuales realizó un extenso trabajo voluntario. La WWE lo reincorporó a su Salón de la Fama en 2018. Sin embargo, este regreso no fue una restauración a su antigua gloria, sino más bien una pragmática decisión de negocios. El legado de Hogan quedó permanentemente dividido. Para muchos, especialmente para las audiencias más jóvenes y diversas, el héroe totalmente estadounidense fue reemplazado irrevocablemente por la imagen de un hombre con opiniones racistas. Esta mancha permanente complicó sus apariciones públicas posteriores y consolidó la naturaleza bifurcada de su legado. En sus últimos años, lejos de los estadios con entradas agotadas y del brillo de la fama mundial, la vida de Hulk Hogan se asentó en un capítulo más tranquilo, aunque todavía público. Sus actividades se centraron en negocios a menor escala, su familia y la gestión de su marca en un nuevo panorama cultural. En el momento de su muerte, se estimaba que el patrimonio neto de Hulk Hogan rondaba los $25 millones. Esta fortuna se amasó a lo largo de décadas de carrera en la lucha libre, la actuación y los patrocinios, y se vio significativamente reforzada por el acuerdo de $31 millones del litigio contra Gawker. Sin embargo, su patrimonio también se vio afectado por un costoso divorcio de su primera esposa, Linda, que según los informes, le costó una parte sustancial de sus activos líquidos y la propiedad de sus empresas. Sus proyectos empresariales finales reflejaron un cambio estratégico de su marca. En lugar de los productos de mercado masivo de la era de la Hulkamania, sus empresas se dirigían a un nicho más específico. Entre ellas se encontraban Hogan's Beach Shop, un concepto de bar y restaurante que, tras el escándalo de 2015, se desvinculó de él, aunque más tarde aplicó la marca a tiendas minoristas en Florida. Real American Beer, una compañía de cerveza que fundó y promocionaba activamente en los días previos a su muerte. De hecho, su última publicación en Instagram fue una promoción de la marca con el lema Día de Playa patrocinado por la Hermandad, Real American Freestyle, una nueva liga de lucha libre amateur de la que iba a ser comisionado, patrocinada por su compañía de cerveza. Estos últimos negocios aprovecharon la parte más duradera y menos controvertida de su personaje original, el patriota Real American. Esta estrategia se alineaba con su creciente asociación con figuras conservadoras y representaba un pivote inteligente para una marca que ya no era universalmente aceptable. Pasó de intentar atraer a todo el mundo, como en los años 80, a centrarse en un grupo demográfico específico y leal, solidificando la fractura de su legado. En el plano personal, Hogan deja a su tercera esposa, Sky Daly, con quien se casó en 2023, y a sus 2 hijos de su primer matrimonio, Brooke y Nick Hogan.
La relación con sus hijos seguía siendo una parte importante de su vida. Su hijo Nick había compartido un conmovedor homenaje por el Día del Padre apenas unas semanas antes de su fallecimiento, refiriéndose a él como The GOAT, el más grande de todos los tiempos. Al final, la historia de Hulk Hogan es la de dos entidades: Terry Bollea, el hombre, y Hulk Hogan, el personaje. Terry Bollea fue un hombre de contradicciones, capaz de una inmensa generosidad y lealtad, como atestiguó Ric Flair, pero también de acciones y palabras que causaron un daño irreparable a su propia imagen heroica. Sus escándalos no fueron meros tropiezos, sino revelaciones fundamentales que obligaron a una generación a reevaluar a su ídolo.